Muy buenos días, bienvenidos a Temas para la Sostenibilidad Empresarial. Un miércoles más, donde nos conectamos a este espacio de formación gratuita que lideramos desde el área de sostenibilidad empresarial del Centro de Educación Continuada de la Universidad Simón Bolívar. Gracias a ustedes por estarse conectando a este microlearning que le estamos brindando y que realmente seguimos trabajando en gestionar expertos nacionales e internacionales que puedan estar en este espacio. Gracias porque puedan utilizarlo para actualizar sus equipos de trabajo y poder seguir actualizando sus competencias. Bueno, mi nombre es Diana Rojas, soy la coordinadora del área de sostenibilidad empresarial del Centro de Educación Continuada. Vamos a dar unas recomendaciones para el desarrollo de la jornada. Esto nos permitirá que se pueda dar de la mejor manera posible. Primero queremos contarles que esta jornada está siendo grabada y que pueden consultar la política de tratamiento de datos en la página web de la universidad. Ustedes pueden consultar estos espacios de formación gratuitos en nuestro canal de YouTube que se llama Sostenibilidad Empresarial USB. Primero quiero recomendarles que los micrófonos se encuentran en silencio para tener una mejor experiencia con el sonido. Los invitamos a utilizar audífonos y vamos a compartirles información sobre el Centro de Educación Continuada. Las personas que estén interesadas nos pueden escribir y les mandamos información sobre los diferentes espacios de formación que tenemos. La agenda que tenemos el día de hoy, tenemos nuestro invitado. Nuestro invitado para el día de hoy es Rodrigo Naranjo. Quiero presentarlo en su conferencia que se denominó Una mirada hacia el futuro. Liderazgo, el cambio de sobrevivir a prosperar. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, quiero contarles que vamos a tener la sesión de preguntas después de su conferencia para que ustedes puedan aclarar cualquier inquietud que tengan. Presentar a Rodrigo realmente me llena de gran satisfacción, porque realmente es una persona maravillosa. Este es el perfil que tenemos de Rodrigo. Dice, Rodrigo desde muy joven perteneció a diferentes grupos sociales y deportivos donde se distinguió como líder, aspecto que lo llevó a ser reconocido por su trabajo en pro de la población, en especial por las personas. Como buen caleño, le encanta la música, en especial la salsa, viajar, es de las cosas que más disfruta y cuando encuentra un auditorio lleno de personas, su energía aumenta. Ha realizado varios escritos entre los que se encuentran libros como Las habilidades del líder, Formación asistida por las TIC y varios artículos para revistas académicas a nivel nacional e internacional. Es ingeniero en obras civiles, es doctor en administración de negocios, graduado con honores, es magíster en administración de negocios, también graduado con honores y es Master Coach internacional. Actualmente es gerente fundador de Naranjo Consulting y Coach y profesor de varias maestrías a nivel nacional e internacional. Gracias Rodrigo por haber aceptado la invitación a los temas para la sostenibilidad empresarial. Te dejo con este auditorio y vamos a habilitarles los micrófonos a Rodrigo. Gracias a ustedes por haberse conectado. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Muy amable por tus palabras. Un gusto estar aquí con ustedes. Revisando la lista de participantes veo personas conocidas que fueron mis compañeros de universidad cuando era profesor de pregrado y otras personas de la universidad que he tenido el gusto de conocer a lo largo de mi vida. Bueno, vamos a hablar de un tema bien interesante que está muy en boga y es una mirada hacia el futuro. ¿Cómo liderar el cambio de sobrevivir a prosperar? Si bien es cierto que el mundo ha venido cambiando, no solamente el cambio se presentó en el 2020. La última década, hablo de la última década, no el último año, se caracterizó porque habían muchas crisis alrededor del mundo. Crisis de tipo económico, social, salvavidas a unos países, salvavidas a otros países con su crisis política.
Y las organizaciones, todas las empresas del mundo venían trabajando fuertemente para hacer frente a esos diferentes tipos de crisis, los cambios de las tasas representativas en algunos países, la devaluación de los pesos. Y esas empresas venían haciendo ajustes muy puntuales a lo que eran sus modelos de negocios, a la forma de producir o vender servicios. Y habían algunos reajustados procesos internos para mantenerse todavía siendo competitivos en este panorama que era totalmente cambiante. El Instituto de Massachusetts en el año 2009 estaba adelantando, desde el 2009 venía adelantando algunos estudios para mirar qué tanto beneficio tenían las empresas de que parte de su trabajo se hiciera desde casa, teletrabajo, o sea, 10 años antes de que se presentara la pandemia. Algunas empresas trabajaron en estos procesos, otras empresas no creyeron que el teletrabajo fuera lo mejor. Algunas empresas muy rígidas en los procesos de control te dijeron que el teletrabajo no estaba dentro de la cultura de ellos. Sin embargo, en ese estudio del MIT decía, una parte que me llamaba la atención es que equipos bien liderados a distancia podían dar mejores resultados que equipos en la presencialidad. En el 2020, y esto nos pasó a todos los que tenemos empresa, se presentaron rupturas más fuertes para las que realmente no estábamos preparados. Yo le decía a mi esposa, el 2020 es nuestro mejor año, porque para febrero ya tenía una gran cantidad de contratos que habían ido trabajando desde el 2019, y yo dije, este es nuestro año. Y resulta que este es nuestro año, que varias de esas empresas me llamaron a decirme, Rodrigo, ¿qué hacemos? Tenemos un contrato, pero pasa esto, pasa lo otro. ¿Yo qué podía decir? Listo, ya suspendamos el contrato, no hay ningún problema, son mis clientes de toda la vida, no pasa nada. Algo sí nos quedó claro en ese momento, que nosotros, en la medida que el mundo cambió, nuestros planes se fueron acabando. Y para algunos las perspectivas de crecimiento organizacional o detrimento de la organización también. Pero también eso nos mostró a nosotros que nuestras respuestas no eran puntuales. Porque hay cosas que nosotros podemos controlar y hay cosas que definitivamente no podemos controlar. ¿Ok? Todo lo que hay de la puerta de nuestra oficina, de nuestra empresa hacia afuera, no tenemos control, no podemos controlar la tasa representativa, no podemos controlar el Producto Interno Bruto. Hay cosas que realmente no podemos controlar. ¿Ok? Lo que sí podemos hablar a partir del COVID, que para nosotros fue más o menos en marzo, finales de febrero, marzo. Yo lo tengo muy en cuenta en marzo porque el 18 de marzo fue el día que cerré mi oficina. Las cosas cambiaron. Y empezamos a prepararnos. Inicialmente estábamos como a la expectativa, ¿será que esto va a durar un mes? ¿Va a durar 2 meses? ¿Va a durar 3 meses? ¿O cuántos meses va a durar? En mi caso yo esperé como 3 meses. Tenía todavía como la confianza que las cosas se reactivaron, pero cuando vi que en julio las cosas no iban a cambiar, entonces empecé a hacer ajustes. Otros de pronto no hicieron ajustes más rápido que yo, tomaron decisiones más rápidas, y otros pudieron esperar inclusive hasta más tiempo que yo. Que es importante que nosotros empecemos a revisar más, a crear una cultura del pensamiento estratégico. ¿Cuál es la cultura del pensamiento estratégico? Hacer revisiones constantes de lo que pasa en el entorno, o sea, hacer pequeños DOFA, hacer pequeños diagnósticos, oportunidades y amenazas. Si hay esta oportunidad, ¿tengo fortaleza o no tengo? Si hay esta amenaza, ¿qué tan vulnerable soy a esta amenaza? Y esto es lo que nos va a permitir a nosotros enfrentarnos a lo inesperado. ¿Qué es importante que hagan las empresas hoy en día? Primero, que se dediquen a mejorar el manejo de su organización. Las organizaciones no pueden ser rígidas, Empresas rígidas no compiten. Personas rígidas no compiten. O sea, reestructurar, y cuando hablo de reestructurar la organización, se habla también de reestructurar todo lo que es lo que conocemos popularmente como el organigrama, que es la estructura organizacional, y empezar a trabajar en lo que es nuestra fuerza laboral. Cómo nosotros podemos maniobrar con las personas que tenemos, o si necesitamos nuevos perfiles, o si necesitamos que esas personas adquieran nuevas habilidades. ¿Ok? La formación del recurso humano es muy, pero muy importante. Y hago aclaración que la formación del recurso humano debe ser integral, no solamente en lo técnico, porque solo a la formación técnica de su recurso.
He tenido la oportunidad de conversar con empresarios aquí cuando voy y les ofrezco mi servicio, mi portafolio, y me hablan mucho desde lo técnico. Y en alguna oportunidad estaba en una empresa donde se presentó una falla por una falla técnica. Y yo le decía al dueño de la empresa, ¿usted sabe qué momento está viviendo su trabajador? ¿Usted sabe qué problema tiene el trabajador? Y esos problemas que uno arrastra a veces de emoción, de cargas emocionales, las puede llevar al trabajo. Y en vez de dar una vuelta para la izquierda, puede dar una vuelta para la derecha al ajustar una pieza. Entonces, no solamente debe ser desde el punto de vista técnico, sino que también tiene que ser desde el punto de vista desde el ser. ¿Ok? Esto nos va a permitir a nosotros jugar con ese aumento de capacidad de los colaboradores y vamos a poder empoderarlos. Y cuando hablo de empoderar, no es solamente decirle que suba un escalón más de la estructura o que decida si da un permiso o no otro permiso, sino que cuando yo hablo de empoderar es que ellos conozcan profundamente cómo se mueve la organización, cómo se estructura la organización, cómo se costea en la organización. Y de esa forma ellos van a permitirnos a nosotros tener una ayuda como empresarios. Y eso va a hacer que esas personas que han alcanzado esas altas capacidades nos ayuden a frenar o a minimizar las crisis que se puedan llegar a presentar. O sea, a evitar la vulnerabilidad que en esos momentos nosotros llegamos a presentar. ¿Ok? Cuando se trata de decir vamos a prepararnos para futuros inciertos, ¿qué es importante? Que nosotros volvamos, aquí dice, las organizaciones tienen la obligación de estructurar el trabajo. Y cuando digo estructurar el trabajo es definir o redefinir nuevos roles. Cuando nosotros veníamos trabajando con unas capacidades, con unas competencias, ¿cierto? Que de pronto para la presencialidad estaban entre el 90 y el 100%, 80, 100. Pero cuando pasamos al trabajo remoto de pronto esas capacidades pueden bajar porque no todas las personas son amigas de la tecnología. Hay algunas personas que les cuesta trabajo hablar por este tipo de aparatos, usar este tipo de plataformas, ¿cierto? Y en mirar en esa definición, ¿qué tienen esas personas que pueden apoyar la definición de estas nuevas tareas? ¿Cómo podemos reajustar esa tarea? Se la damos a Pedro, esa se la damos a Juan y esta que tiene María se la pasamos a Rodrigo. ¿Cómo nosotros podemos redefinir nuevos roles? Y por eso anteriormente les dije, ¿cómo reestructurar, cómo rediseñar la estructura organizacional? Y eso nos va a permitir que nosotros apoyemos a nuestros trabajadores y a ellos les permita enfrentarse a los desafíos. Cuando esto empezó, algunas empresas dijeron que necesitan en su casa para trabajar remoto. Tiene buena conectividad, tiene una buena silla, tiene un buen escritorio. Algunas empresas les permitieron a los trabajadores llevarse sus sillas porque ya tenían un diseño ergonómico. A mí me tocó pasar de 30 megas de conectividad a 250 megas de conectividad para que no se me cayera la señal. O sea, mirar cómo nosotros vamos ayudando a la gente para ayudarles a que se enfrenten a los nuevos desafíos. Nosotros hemos vivido este año diferentes situaciones, pero es bueno que nos cuestionemos en lo que ha pasado y que es importante para los trabajadores y que es importante para nosotros. Cómo ellos pueden desarrollar nuevos trabajos. Llegar a casa a trabajar remoto no ha sido fácil. No ha sido fácil para nadie, ni para mí ni para nadie. Eso tenemos que tenerlo claro. Porque en la cultura de casa, cuando, por decirle, los que tenemos hijos en edad escolar, yo tengo una hija de 6 años en edad escolar, entonces la mamá va a la oficina, yo no voy a la oficina, yo estoy aquí, yo tengo que desarrollar un nuevo trabajo, que es asistente virtual de educación básica primaria. O sea, Rodrigo, venga, ayúdeme a mover esto, Rodrigo, venga, ayúdeme a mover esto. O sea, vamos dentro de ese concepto, ¿sí?, de desarrollar nuevos trabajos, también vamos a desarrollar nuevas responsabilidades. ¿Y cómo podemos enfrentarnos a esas nuevas responsabilidades? ¿Cómo podemos enfrentarnos a esos nuevos trabajos? Dentro de los diferentes roles que nosotros tenemos como trabajadores, como papás, como hijos, como hermanos, como líderes, ¿cierto? ¿Y de qué depende que nosotros nos podamos enfrentar de una u otra forma a estas situaciones? Depende de la construcción del elemento humano que hagan las organizaciones. ¿Cómo nosotros a través de esto? Y les cuento mi caso.
La virtualidad en mi trabajo del ser, a mí me encanta trabajar con el ser, pero me encanta trabajar desde la presencialidad, ¿cierto? De poder observar el contexto global de una persona, de cómo manifiesta su parte no verbal, para ver qué tanta coincidencia o tanta coherencia hay entre lo verbal y lo no verbal, ¿cierto? Entonces, cuando llega la virtualidad, a pesar de que mi hijo venía diciéndome, vamos a trabajarle la virtualidad, vamos a trabajarle la virtualidad, entonces esta parte del marzo del 2020 me hizo acelerar el proceso virtual. Me hizo acelerar el proceso virtual. Cambio de las plataformas, revisar todas las plataformas, hice tour por todas las plataformas tecnológicas, por Avaya, por mí, por uno, por otro. Me quedé en Zoom. Al principio la gente decía que en Zoom no era lo mejor porque había inseguridad. Bueno, igual confié en la plataforma. Empecé a aprender, tomé cursos de gente que hacía cursos para aprender a optimizar la plataforma de Zoom. En fin, todo lo que depende. Construcción del elemento humano. Construcción del elemento humano para poder enfrentarnos a estos nuevos desafíos. Y salir al aire, por decirlo así, en situaciones como esta, y que la iluminación esté bien, que el sonido esté bien, que la ubicación en la pantalla esté bien. Mire, todo lo que, no solamente pararse frente a una cámara, sino lo que conlleva estar aquí frente a ustedes. Y esos mismos cambios deben producirse al interior de las organizaciones. Es indispensable 3 cosas en las empresas. Lo primero, que las personas conozcan plenamente cuál es el producto o servicio que la empresa maneja. ¿Cuál es el producto? ¿Desde dónde empieza? Desde la entrada hasta la salida, todo el proceso. ¿Cómo se presta el servicio? Desde la entrada hasta la salida. 2, que conozcan la empresa, porque es que hay gente que no conoce del todo la empresa. Conoce medianamente la empresa. Ellos pueden conocer producción, pero no conocen cómo trabaja marketing. No conocen cómo se manejan los recursos, el talento humano. No conocen cómo se mueve la parte logística. No, yo me encargo de producir y entregar el producto al almacén de producto terminado, y ya los de la logística, ellos verán cómo hacen todo. Yo debo conocer todo eso. Pero también es importante que yo conozca el sector en que se mueve mi empresa. Porque los sectores influyen mucho en el desarrollo de las empresas. Si nosotros entramos a analizar durante esta época que llevamos de pandemia, cuáles sectores se habilitaron, o cuáles sectores crecieron y cuáles decrecieron, nos damos cuenta que todo lo que tuvo que ver con la tecnología creció, pero todo lo que tuvo que ver con el turismo decreció. Cómo muchos negocios cambiaron y tuvieron que reorientarse. Por eso, cuando la tarea que nosotros tenemos es que empecemos a prepararnos para lo desconocido. Es fácil para nosotros prepararnos para lo que ya conocemos, ¿cierto? Y nosotros podemos confiar en las cosas que hemos descrito, que hemos desarrollado, la estructura que hemos creado para las cosas que están definidas, para lo que nosotros conocemos. O sea, digamos, para nuestro confort, ¿cierto? Pero para lo desconocido, ¿qué tanto estamos preparados? Y yo les preguntaría a ustedes, les haría una pregunta ahora. ¿Qué tanto se habían preparado ustedes antes de la pandemia para enfrentar el trabajo? 1. Segunda pregunta, para que se la confronte más tarde. ¿Qué tanto se están preparando ahora, después de la pandemia, para los cambios en su trabajo? ¿Qué tanto? ¿Cómo está la brecha? ¿Han ejecutado cambios? ¿Se han creado nuevas tareas? ¿O está así? ¿O hay una diferencia enorme? Y tenemos que entrar a mirar cuál es la trayectoria que tiene cada profesional en nuestra empresa. No solamente porque lleven 10, 15 años, pueden tener una trayectoria que les permita conocer el producto, la empresa y el sector en que se mueve la empresa. Porque hay gente que lleva muchos años y cuando usted le pregunta sobre la visión, ni siquiera saben en articular la visión con las cosas que ellos hacen. Entonces, las empresas deben empezar a diseñar programas de aprendizaje para que construyamos las capacidades de nuestra fuerza laboral. Hay empresas que han dedicado mucho esfuerzo a ayudar a fomentar la capacidad de la fuerza laboral. Hay muchas empresas que en la pandemia invirtieron, otras que se saturaron, bueno, y otras que no han hecho absolutamente nada, pero hoy en día nos quejamos. Cuando nosotros tenemos claro, ¿sí?, de cómo debemos prepararnos para lo desconocido, nosotros tenemos que entender que paulatinamente tenemos que apoyar las evaluaciones de desempeño.
sea, debemos crearle más a las evaluaciones de desempeño. Porque las evaluaciones de desempeño nos va a permitir a nosotros diseñar los planes de carrera. Cuando nosotros diseñamos planes de carrera es una mirada al futuro de nuestra fuerza laboral. Y el fomentar digamos, estos planes de carrera nos va a ayudar a nosotros, nos va a ayudar de cierta forma a ir respondiendo a las situaciones y anticiparnos a esas amenazas que se puedan presentar. O sea, ¿cuál es la mirada hacia el futuro? Desde el departamento de tecnología, ¿qué tenemos ahora en tecnología? ¿Qué nos hace falta en tecnología? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, esto. Entonces, de los diseños de plan de carrera tenemos que mirar, bueno, viene Rodrigo un año ahí, pero está Pedro que lleva 18, ya dentro de poco se va. Entonces, ¿quién va a responder por ahí? ¿Quiénes tienen más habilidades? Hay gente que, por decir algo, llegó a las empresas siendo estudiantes o recién graduados. Pero a lo largo de su tiempo de permanencia en las empresas, estas personas han acudido a, digamos, a avanzar en sus procesos de formación académica, y formal y no formal. Y la pregunta es, ¿nosotros tenemos en cuenta digamos, esas formaciones o ese aumento de capacidades que tienen de estas personas? ¿O solo la seguimos viendo como la persona que incorporamos el primer día para que cumple X o Y tarea? Yo he encontrado en empresas que hago intervenciones personas que siempre han estado allá en el rincón haciendo tareas técnicas muy operativas, pero son personas que ya tienen especialización y están en maestría, pero no los hemos mirado porque esa persona llegó y es la que siempre ha estado ahí haciendo tareas operativas. Y en el desarrollo de los talleres nos damos cuenta el crecimiento en sus habilidades y competencias y hasta en destrezas que tiene esa persona. Y algunos lo reubican y otros de edad debemos reubicarlos. Porque muchas cosas no se hacen porque nos da miedo, porque estamos acostumbrados a las cosas que siempre hemos hecho. ¿Ok? El segundo elemento que tenemos que tener aquí en cuenta es cómo restablecer la hoja de ruta, cómo diseñar esa vía por donde vamos a transitar. Y el 2020 nos enseñó que tenemos que tener un rumbo claro, para lo conocido y para lo desconocido. El mundo está dando vueltas. Si han visto las noticias, hace 2 o 3 días en Cuba hay protestas masivas. Hoy leí, no sé qué tan cierto sea, leí que ya hay una población de Camagüey que ya está bajo el control de los protestantes, de los que están protestando, de los que están inconformes. Entonces mire el mundo cómo va cambiando y cambian de un día a otro. La primavera árabe, todo lo que ha venido pasando, lo que está pasando en otros países, en Argentina, en Brasil, en diferentes países del mundo, lo que pasó en Ecuador, lo que está pasando en Perú. O sea, mire cómo las cosas cambian y a veces nosotros no estamos preparados porque creemos que las cosas van a seguir así y así van a seguir toda la vida. Pues no, hay que establecer un nuevo rumbo de cara a las diferentes situaciones que se nos puedan presentar. Si usted sabe que su carro está fallando y va a tomar carretera, usted sabe que en cualquier momento su carro lo puede dejar al lado de la vía. Usted sabe. Que si usted tiene un problema porque está botando el agua al radiador, pues usted lleva un tanque de agua en su radiador o lleva un tanque refrigerante para los carros modernos en su baúl, por si necesita volver a echar refrigerante. Ahí está preparado para enfrentar un momento de crisis en la carretera. O dice, no, yo llamo a la grúa. Pero ¿cuánto tiempo pierdes? O sea, ¿qué tanto nosotros podemos prepararnos para enfrentar las crisis? ¿Ok? Algunas organizaciones durante este tiempo hicieron algunos ajustes y se fueron adaptando a nuevos propósitos, ¿cierto? Por decir algo, si ustedes recuerdan lo que pasó con Arturo Calle. Arturo Calle fabrica ropa para hombres, ¿cierto? Formal e informal. Y de un momento a otro, cuando empezó esto, él hizo un vuelco total. Tenía una infraestructura, tenía un recurso humano, tenía tecnología y tenía dinero. ¿Qué hizo él? Empezó a fabricar productos para la seguridad de la parte asistencial. Tapabocas, gorros, vestidos, mamelucos, chalecos, todo lo que tenía que ver con la parte de la bioseguridad.
Muchas empresas como él cambiaron. Hay unas empresas que hacían ropa para deportiva que también cambiaron a este proceso. Y otros que no hacían eso, compraron máquinas y empezaron a hacer tapabocas. O sea, pero con qué fuerza podíamos o qué tan entrenados estábamos para producir esto. ¿Cuáles eran los recursos con que nosotros contábamos? Algunos lo pudieron hacer y pudieron anclar a sus trabajadores y a sus equipos ahí y lo mantuvieron ahí. Otros tuvieron que recortar su presupuesto porque no fueron capaces de adaptarse. Algunos restaurantes, el caso de los restaurantes, algunos restaurantes cerraron y yo leía que se quejaban unos y que se quejaban los otros. Otros empezaron a trabajar en cocina cerrada, ¿sí? Como hace la mayoría de los restaurantes de sushi, que son en cocina cerrada, todo lo despachan a domicilio. Y empezaron a despachar desde la cocina cerrada, aparte de los domicilios. Los domiciliarios crecieron. ¿Sí? Mire cómo se pueden ir ajustando algunos negocios de pronto más simples y otros negocios de pronto necesitan, porque son más complicados, necesitan mayor desarrollo o de tecnologías o necesitaban otra fuerza con otro tipo de capacidades. Pero ahí es donde viene la importancia de cómo restablecemos nosotros esa hoja de ruta. Hay organizaciones que tuvieron en cuenta, primero que todo, cuál era su propósito y utilizaron su propósito de empresa, el propósito de empresa, digamos, teniendo una mirada hacia sus socios, hacia sus clientes, hacia sus colaboradores y hacia la sociedad como tal, a los stakeholders, ¿cierto? Entonces ellos revisaron muy bien y pudieron ajustarse rápidamente a estas nuevas tareas. Y menciono el sector de la educación y la salud porque fueron sectores que se reajustaron rápidamente, como los colegios pasaron rápidamente a la virtualidad. Al principio también muy celoso, me acuerdo que mi hija veía clases de 40 minutos por la plataforma gratuita de Zoom y a los 40 minutos en el colegio todos los profesores dejaban 20 y para volver a empezar de tareas y no querían comprar la anualidad de la licencia Pro porque de pronto eso terminaba ya, pero como había incertidumbre, entonces era gratis. Entonces, ¿cómo? Pero ahora como ya en la parte de la educación empezaron a crecer las plataformas, las aulas extendidas, uso de diferentes plataformas. Y ahora por decir la plataforma en que está mi hija es una plataforma súper compleja, es hasta compleja para un niño. Tiene como 5 aspectos, conexión, repaso virtual, vamos a la práctica, vamos a la teoría y hay casos que los pueden leer ahí. Entonces mire cómo la educación también se fue ajustando. Y si miramos la salud, que si ustedes se ponen a pensar por un momento, si enfermarse de COVID en marzo, febrero, abril y mayo del 2020 era pensar en muerte. Pero pensar hoy en día en COVID, hay mayor tranquilidad. Hay mayor tranquilidad. ¿Por qué? Porque las empresas de salud compraron aparatos con mayor tecnología, adecuaron las más camas UCI, o sea, hay mayor capacidad. También el aprendizaje, al principio empezaron a estudiar los médicos aquí cómo se estaba manejando este problema en Italia, que fue donde se presentó el primer boom, cómo se manejó en España, cómo se manejaron este tipo de fenómenos de la salud en otros países y se dieron cuenta que estaban cometiendo errores, que no era entubar de una, sino primero hacer tal cosa. Estos dos sectores, de verdad, vale la pena hacerle un reconocimiento por el esfuerzo que hicieron para rápidamente adaptarse a los cambios que se han producido. No faltan algunos que todavía les cueste la virtualidad en la educación, ¿cierto? Tanto para los profesores como para los alumnos, porque yo tenía alumnos de maestría que nanay con la tecnología. Le dije, aquí está el botón de levantar la mano y se les pierde la mano en la configuración del Zoom. Entonces hay que entender que no todos tampoco tenemos la disposición para esto. ¿Qué es interesante aquí? Es la unión de todos los trabajadores. Por lo menos, si hablamos de la parte de educación y la parte de salud, hay dos componentes fuertes, que es la parte administrativa y, digamos, en salud la parte asistencial. En educación es la parte administrativa y la parte académica. Cómo las partes administrativas le dieron el soporte adecuado tanto a lo académico como a lo asistencial. O sea, cómo se articularon, cómo crearon una sinergia que les permitía a ellos
centrarse básicamente en el objetivo que tenían como empresa. Y esto sucede cuando nosotros tenemos equipos alineados. Equipos alineados. Y cuando hablo de alineación, hablo desde la cultura. Porque es que las empresas tienen las culturas, pero también hay unas subculturas. Si ustedes se ponen a mirar en la parte del direccionamiento estratégico, hay unos valores, hay unos principios escritos. Pero entremos a revisar si verdaderamente la gente vive y comparte esos valores y esos principios. Porque a partir de ahí podemos encontrar unos subgrupos, o sea, unas subculturas. Entonces, es importante que revisemos cuáles son los valores individuales y yo cómo puedo alinear mis valores personales con los valores organizacionales. Y en determinados casos, como me pasó en un colegio aquí en Barranquilla hace 4 años, que fuimos a hacer un estudio de valores y una redefinición de valores, y había un enfrentamiento entre los más veteranos porque querían mantener los mismos valores, siendo que el colegio había crecido casi en un 70%. Y fuera de eso, el 60% de los profesores no eran de la región Caribe. Inclusive había profesores extranjeros. O sea, cada uno trae su propia cultura, su idiosincrasia. Y la cultura son mitos, tradiciones, leyendas escritas o no escritas. Entonces, es importante que nosotros mantengamos alineado a nuestro equipo y cada uno tenga muy claro lo que es la visión y los valores de la organización. Cuando nosotros decimos propósitos que tienen las empresas, pues los propósitos son inherentes al ser, porque en la capacidad del hombre, en el ser, es que está la forma de que podamos identificar cuál es el valor que tiene una organización, tanto en lo económico como en lo social. Una máquina, nosotros podemos programar y automatizar una máquina en producción, ¿cierto? Y producir X número de piezas. Pero nosotros sabemos si hay demanda para esas piezas, si podemos reconfigurar la calidad de las piezas a través de una buena compra de materia prima. Entonces, mire, todo que no es solamente a pensar en la tecnología, sino que aumentar esa capacidad en el hombre es importante para el desarrollo de las empresas. Y ahí es donde nosotros vamos a poder identificar cada propósito para generar valor valor para todos, para todos los comprometidos, los stakeholders. Es importante que lo tengamos claro. Esta parte también es importante, es cómo nosotros podemos construir plataformas. Y no hablo de plataformas tecnológicas, sino de una plataforma donde yo me pueda sentar a hablar con la gente. Hace poco estaba teniendo una persona en Bolivia, la jefa de recursos humanos de una universidad, y esta persona me decía que había mucha apatía hacia tener una buena comunicación. Entonces la brecha entre uno y otro era muy grande. Y esa misma brecha se veía reflejada en las aulas, entre los profesores y los estudiantes. Y le dije, vamos a buscar un espacio. Y hace poco en un taller que estaba dando, un taller para unos profesores de manejo de conflictos, estábamos hablando les conté la historia y es crear un espacio. Allá creamos un espacio que se llamaba Tómese un café con Laura. Entonces Laura salía de la oficina de recursos humanos, buscaba un lugar neutro, ni mi oficina ni la de ella, y nos encontrábamos a tomar un café. Y la primera fase fue de conexión, de cómo yo me podía conocer con Laura y cómo Laura me podía conocer a mí. Fue la primera oportunidad de tomarnos ese café. En la segunda ronda de café con Rodrigo y Laura, ya era empezar a que Rodrigo me dijera a mí qué quisieras ver en la universidad, qué no ves, qué te gusta, qué te disgusta, y crear esta plataforma. Lo que nos permite, al escuchar y tener el tiempo para escuchar a la gente, es generar aspectos de confianza. Y cuando hay confianza, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, las cosas van a cambiar. Primero, cuando yo confío, puedo empoderar a otros. Puedo empoderar a mis colaboradores. Porque de acuerdo a mi experiencia en ese tipo de trabajos de delegación y de toma de decisiones, la confianza es un factor fundamental al momento de delegar tareas. Y generar confianza nos va a ayudar a nosotros a promover cambios reales al interior de las organizaciones. Eso es fundamental, crear plataformas de diálogo, y esas plataformas tienen que ver mucho con el tiempo que ustedes se tomen para conversar, para sostener conversaciones saludables. Miren esto, una buena conversación nos genera ganancia.
porque cerramos brechas. Pero una conversación que no hacemos nos generan costos. Porque no vamos a hablar con alguien que tenemos que decirle algo y preferimos hacerlo para no tener esa conversación. Y si nos vamos a la casa, ¿cuántas cosas estamos haciendo nosotros porque no queremos tener una conversación con los hijos? Entonces, hay que definir si buscamos un costo o una ganancia de esas conversaciones. 3. ¿Cómo capitalizar las capacidades humanas? ¿Cierto? Porque necesitamos potencializar la organización. Y esto lo hacemos a través de la gente, a través de los equipos. Entonces hay que entender cuáles son las mejores condiciones que debe tener la gente para que den mayor velocidad, para que sean creativos, para que sean ágiles, para que aporten. Hay que entrar a revisar muchas circunstancias. Y una de las circunstancias que hay que entrar a mirar es cómo trabajan. Si hay un clima agradable, hablo de temperatura, si trabajan al calor de Barranquilla o tienen un sistema de aire acondicionado, si tienen sillas ergonómicas, si tienen escritorios de acuerdo y su silla de acuerdo a la estatura de la persona y no sillas estándares que no se puedan ni subir ni bajar, y escritorios estándares, cada uno tiene un biotipo, ¿cierto? La parte ergonómica, hay que entrar a revisar eso. Si hay olores que fastidien a los trabajadores, mira, estoy hablando solo desde lo físico, Si es fácil que los líderes se comuniquen con los más operativos. Entonces hay que entrar a mirar todas esas condiciones para poder que nosotros capitalicemos a nuestro talento humano. Una investigación que hizo Deloitte el año pasado dice que el 72% de los líderes admiten que la capacidad de la gente para adaptarse y asumir nuevos roles es un factor fundamental en la capacidad que puede desarrollar una empresa para enfrentarse al futuro. O sea, 72% de estos líderes dicen que es la gente que se adapte. Porque mire que en el proceso de adaptación hay algo, viene lo que decía hace un rato, formación integral, no técnico, sino técnico y el ser. Porque ¿qué tanto me demoro yo en adaptarme? La adaptación corresponde más a un hecho emocional. Yo me puedo adaptar, pero ¿cuánto tiempo me demoro para adaptarme? Y eso tiene mucho que ver con la parte de la emocionalidad del ser y la actitud que yo tenga para asumir esos nuevos cambios o para asumir esos nuevos roles. Y esto es importante que nosotros le tengamos una mirada al interior de la organización. Mire que si nosotros entramos a analizar lo que pasó con los laboratorios que hacen vacunas, cómo ellos pudieron capitalizar el potencial de todos sus colaboradores de forma rápida. Cómo pudieron capitalizar todos esos recursos. Y hablo de 3 recursos. Primer recurso, horas hombre, el ser humano. Recurso humano, y está dado en horas hombre. Activo corriente, el dinero. El dinero que tenían para invertir en investigación, en esto, en otro, falla, error. 3, los activos fijos. Maquinaria, equipo, herramientas, infraestructura, laboratorios, todo lo que se necesitaba para esto. Porque los laboratorios necesitaban darle una respuesta al mundo. Había una necesidad apremiante. Del mundo, pero también los laboratorios tenían una oportunidad para llegar al mundo con un producto. Y cuando hablamos de cómo estos laboratorios empezaron a trabajar, no solamente involucraron a los mejores expertos, sino que buscaron a las personas que mejor desempeño tenían en la organización. Pero también involucraron a personas que sentían pasión por lo que hacían. Y porque estaban seguros que con esa pasión iban a responder e iban a aportar a los cambios que se necesitaban o a los esquemas que se necesitaban para sacar la vacuna. Y esto fue una lucha entre laboratorios, pero los que lograron salir adelante fueron los que pudieron capitalizar el potencial de su gente, ¿cierto? De pronto ellos decían, no tenemos todas las personas adecuadas para esto. De pronto decían, no las tengo. Porque veníamos trabajando de una forma. Pero cuando empezamos a reasignar roles, a asignarlos a otras tareas, de pronto unos respondieron bien y otros no tan bien. Pero nos dimos cuenta que sí había algo importante. Que cada una de estas personas aportó desde su pasión todo lo que podía hacer para que estos laboratorios salieran adelante.
Otro elemento que es reconfigurar el trabajo, es cómo se mueven las fichas en el tablero, ¿cierto? Cómo nosotros reconfiguramos. Y necesitamos tener un balance, hacer un balance entre lo que debemos hacer o los pasos que debemos seguir hacia el futuro. Nosotros podemos ir en una dirección, pero el mundo dice que hay otra dirección y no queremos cambiar de dirección. Hace un rato les dije, organizaciones rígidas no compiten, personas rígidas no compiten. Para competir hay que ser flexible, flexible. Entonces hay que balancear muy bien lo que necesitamos hacer. Algunas organizaciones cambiaron la dirección en esta pandemia, otras de pronto no cambiaron tanto. Pues si hablamos del sector salud, en su enfoque, en su rumbo, como en su objeto social, no cambiaron. La educación no cambió, algunas empresas cambiaron, ¿cierto? Algunas empresas cambiaron y otras se dedicaron a revisar el comportamiento de los diferentes sectores. Lo que les decía hace un rato, cómo cambió la parte de la tecnología, la demanda de datos, el consumo de minutos en teléfono, el consumo de horas conectados a las plataformas tecnológicas, cómo aumentaron las transacciones en línea, pero también cómo disminuyeron. Imaginen la operación de los aviones, la parte de aeronáutica. ¿Cuánto vale un avión? Un activo parqueado en un aeropuerto, en un muelle de un aeropuerto, sin producir durante meses y meses. Y con una fuerza y con una carga laboral altísima. Entonces tenemos que revisar muy bien los recursos que tenemos y las capacidades que tenemos, y no olviden los recursos: horas hombre, dinero, máquina, equipo, herramienta, activo corriente, activo fijo y recurso humano. Cómo nosotros podemos administrar esos tres recursos y sus capacidades, y cómo podemos hacer que esta capacidad del ser aumente, aprovechando todas las oportunidades que el mercado nos pueda presentar. Les he venido hablando de las empresas que más crecieron, ¿cierto? De una u otra forma. Empresas que crecieron, pero que tuvieron que crecer y reajustarse para poderse ganar un puesto en el mercado. El caso que les comentaba de Zoom. Al principio Zoom tuvo muchos problemas con la plataforma en cuanto a la seguridad. Mucho hackeo, se metía gente y digamos, se burlaba o invadía las reuniones. Y terminaban por clausurar una reunión porque se habían colado, digamos así, personas que empezaban a colocar videos de otras cosas y a romper con el esquema de trabajo. Y Zoom tuvo que hacer un esfuerzo grandísimo. Los que usan Zoom se han dado cuenta que Zoom más o menos 2 o 3 veces al mes hay que actualizar la plataforma, porque están saliendo cosas, porque aumentan, digamos, las señas de seguridad por A o por B cosas. Entonces, nosotros necesitamos hacer esfuerzos intencionados, que haya una intención, porque no podemos seguir quejándonos y quejándonos. Y no se trata de sobrevivir, sino de transformar las cosas que estamos haciendo. Entonces, es una intención para reconfigurar el trabajo, para reconfigurar los roles que cumplen las personas en la empresa, para reestructurar, para reorganizar o reestructurar esa estructura de la organización, el mal llamado organigrama. ¿Cómo podemos nosotros empezar a mirar más hacia adentro o más hacia afuera? La solución no es buscar afuera, porque la mayoría voy a buscar un consultor, voy a buscar tal cosa. Muchas de las respuestas están adentro, están dentro de la caja. La capacidad que nosotros tenemos para hacer clic y reconfigurar el trabajo puede suponer varias cosas, ¿cierto? Supuestos. Y esos supuestos van dependiendo de qué. Van dependiendo del sector en que se mueva la empresa. Hay sectores que se pueden mover mucho y hay sectores que se van a mover menos, ¿cierto? Pero es esencial que nosotros empecemos a tener prácticas constantes del desarrollo de nuevas actividades o del desarrollo de nuevas tareas, para que podamos estar dispuestos a enfrentarnos a cambios, pero no para sobrevivir, sino para generar resultados sostenibles y duraderos. Entonces, cuando hablamos de redefinir ese norte, hay que implicar nuevos roles en algunas personas, redefinir algunos procesos, de pronto hacer algunas inversiones. Y cuando hablo de inversiones, no solamente podemos hablar de tecnología, de maquinaria, sino también de cómo invertimos en la capacidad del ser, cómo invertimos también en el hombre. Quiero aclararles, cuando hablamos de transformación del trabajo, estos 3 elementos. 1, optimización del trabajo, que es hacer el mismo trabajo de manera más efectiva. 2, rediseño del trabajo, alcanzar los mismos resultados de trabajo con nuevas combinaciones
y personas. Pero cuando hablamos de la reimaginación del trabajo, es alcanzar nuevos resultados, a través de la combinación de tecnología y personas. O sea, tenemos que hacer una combinación entre lo técnico, entre lo duro y lo blando. Y eso es importante que lo tengamos claro. No es tanto automatizar tareas, se trata de que configuremos muy bien el trabajo y cómo las personas pueden alcanzar esas tareas. No vamos a convertir a nuestra gente en robots, no vamos a convertirlos en un robot, vamos a convertirlos en personas que piensan, que analicen, que usen sus fortalezas. Eso es lo que necesitamos. Y eso nos va a permitir tener un balance entre lo duro y lo blando, entre la tecnología y el ser. Eso nos va a permitir, entre las capacidades que tiene el ser, sus conocimientos, su experiencia, una excelente combinación que va muy de la mano. El quinto y último punto se llama el llamado a la acción. Y si algo nos enseñó este año, es que debemos colocar a las personas en el lugar que realmente le corresponde. Porque cuando nosotros colocamos a la gente en el lugar que le corresponde, la gente reacciona de mejor forma. Si yo soy un ingeniero industrial, experto en logística, hey, ponlo en logística. Ponlo en logística. Si a ti te gusta hablar con la gente, hey, busca algo, servicio al cliente, atención, el front. O sea, busca donde esa persona se desarrolle como persona. Pero eso lo alinee, por eso lo alinee a la cultura de la empresa y a la necesidad de la empresa. Y eso nos va a ayudar a que ganemos posiciones dentro de las crisis. El principal propósito que debemos tener ustedes y yo es desarrollar, que la gente tenga claro su propósito, que tengan claro el potencial que tienen y tengan clara la visión que queremos juntos construir para podernos enfrentar a entornos que no conocemos. Estamos en vacunación, ya hoy empezó una nueva fase de vacunación que estaba prevista como para agosto o septiembre, estamos a julio y ya la adelantaron 2 meses. Hay una evolución, ¿por qué? Porque mire que hay gente que todavía hay disponibilidad de vacunas, porque hay gente que no se ha vacunado, porque hay gente que no cree en la vacuna. Y si no creen en la vacuna no vamos a tener la población rebaño, porque no vamos a alcanzar los porcentajes. Entonces mire que todo también está aquí en la mente, cómo nosotros nos vamos a enfrentar a lo desconocido y no sabemos cuántos meses más vamos a durar en estas circunstancias. Debemos encontrar sentido a las cosas que hacen las personas y a las cosas que quiere la empresa. Debemos tener un equilibrio y para eso debemos compartir la visión. Hay que decirle a la gente para dónde vamos. Dice Porter que el 5% de los trabajadores de empresa conocen a profundidad la visión. Pero no es que la conozcan, que se la sepan de memoria, sino que conozcan en qué parte de esa visión estoy yo. Pero si no la compartimos, difícilmente vamos a poder enfrentarnos a los desafíos actuales y futuros. ¿Ok? Debemos empezar a confiar como líderes en el trabajo de las personas. Si estas personas han pasado por una cantidad de filtros, ¿cierto? Para que sean admitidas en la empresa, por un proceso de pruebas técnicas, ¿cierto? Hey, vamos a confiar en el trabajo de la gente. Pero vamos a confiar en el trabajo de la gente, pero vamos a confiar en ellos también. O sea, acuérdense de la plataforma de diálogo, de conversación, de comunicación. Y hagamos una revisión constante de cómo están los valores individuales versus los valores organizacionales. Recuerden que los valores son el primer eslabón de la cultura organizacional. Y ya para cerrar, exactamente en el minuto que me queda, quiero dejarles esta frase. Vivimos en un mundo donde todo es acerca de las personas. Las empresas son dinámicas porque está llena de personas. Porque nosotros somos los que hacemos que las empresas se muevan. Las empresas son dinámicas, sí, porque están llenas de humanos. Estamos en un momento verdaderamente humano, donde hay que entender la problemática de todos. Y si no buscamos tener una conexión entre las personas, no vamos a llegar a ninguna parte. La mejor manera es conectar a través de las personas. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Excelente conferencia, excelente. Realmente escucharte es maravilloso. Vamos entonces a comenzar con la sesión de preguntas. La idea es que ustedes puedan hacernos las preguntas a través de este chat de Zoom. La pueden escribir o al Instagram de @sostenibilidad empresarial.
Es nuestro interés que nos sigan en las redes sociales porque de esta manera pueden estar enterados sobre los diferentes temas que podrían ser de su interés. Convocatorias, becas, los temas para la sostenibilidad empresarial, que publicamos la agenda mensual. En fin, para nosotros es de gran valor que nos sigan en las redes sociales y pueden inscribirnos en el Instagram de @sostenibilidad en esta publicación las preguntas que tengan con relación a la conferencia. Vamos entonces a dar tiempo que vayan haciendo las preguntas y las vamos leyendo. Yo las voy leyendo para que Rodrigo pueda pues contestar los interrogantes o las inquietudes que tengan al respecto. Agradeciendo nuevamente a todos ustedes por haberse conectado a este microlearning que diseñamos desde el área de sostenibilidad empresarial del Centro de Educación Continuada de aquí de la Universidad Simón Bolívar. Vamos a ir mirando, aquí estoy revisando que en el Instagram ya hay una publicación. También recordarles que pueden consultar esta conferencia en nuestro canal de YouTube que se llama Sostenibilidad Empresarial USB. Ahí publicamos estas conferencias para que ustedes puedan consultarlas si quieren repetirlas o si quieren invitar a una persona que se la perdió, que puedan verla. Bueno, entonces vamos a mirar, aquí tengo preguntas, estoy revisando. Ok, acá. ¿Qué sugerencias nos das para poder transmitir este enfoque de cambio en nuestra organización? Bueno, lo primero que debemos hacer es hablar con las personas. O sea, no podemos decir, vamos a hacer este proceso de cambio desde Rodrigo. Desde Rodrigo, ¿ok? Lo recomendable es que vamos a procesos de diálogo, lo que les decía, a crear plataformas donde podamos conversar y escuchar los aportes. A veces desde la alta dirección no sabemos lo que pasa en la parte de la operación y es importante también escuchar todos los niveles. O sea, la parte operativa, la parte funcional o la media gerencia y a los gerentes. Entonces, lo primero que hacemos es crear espacios de diálogo, de aportes como lluvias de ideas, qué podemos hacer y yo puedo hacer esto y mirar qué capacidades tiene cada una de las personas y ahí sí empezar a redefinir esos procesos de cambio. Tenemos más preguntas y nos hacen es... ¿Qué consejos prospectiva da usted para el empresario y para el colaborador en la etapa post-COVID? Gracias Marcos por preguntar. Pláceme saludarlo. Marco, mire, el empresario lo primero que tiene que tener es una mentalidad muy abierta. No podemos sesgarnos a las cosas que siempre hemos venido haciendo. La verdad que tenemos que tener una apertura mental enorme, enorme. Porque como les decía hace un rato, no sabemos cuánto vaya a durar esto. O sea, el efecto de post-COVID, no sabemos cuándo, no hemos terminado el COVID, no lo hemos terminado. O sea, no hemos empezado la otra etapa. O sea, todavía estamos en ese proceso. Es tener una mente abierta, es mirar el sector en que la empresa se mueve, cómo se está moviendo el sector. Y cuando hablamos del colaborador es entender cómo vive cada colaborador. Por decir algo, hay personas que sienten temor el tener que volver a la presencialidad. Y el solo sentir temor, ese miedo, no lo va a dejar desarrollar sus tareas al 100%. Porque tiene la preocupación de que se contagie o que le lleve el virus a la casa de sus papás. Mire todo lo que rodea este espacio. Pero si hay algo incierto que después del COVID nosotros tenemos que redefinir el norte. Es redefinir el norte. Hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. La virtualidad llegó y llegó para quedarse. Entonces tenemos que empezar también a mirar cómo a través del trabajo, no solamente sincrónico, sino asincrónico, podemos desarrollar los equipos de trabajo y ayudar a nuestros equipos de trabajo. Acá tenemos otra pregunta y es, ¿qué consejos les dan para desarrollar la creatividad e innovación en esta nueva etapa que estamos viviendo? Bueno, aquí hay una parte bien chévere y es que nosotros somos dados a ver las necesidades pero no aprovechar las oportunidades. Hay algunas entidades, por decir algo, como el SENA. El SENA sacó, ayer lanzó, bueno, la semana pasada lanzó un curso sobre creatividad e innovación totalmente gratis para los empresarios
Yo me matriculé, estoy matriculado, empecé ayer. Y es hablar de nuevos diseños, de procesos, pero a través de la creatividad. Hay que mirar qué tiene el SENA, qué tiene la Cámara de Comercio, apoyarnos en estas empresas, en estas entidades que están trabajando mucho en la reactivación económica y nos van a ayudar mucho desde la creatividad e innovación. Yo voy a dar una charla de creatividad e innovación en agosto, a través de Comeva. Cada semestre hablo un par de horas sobre ideación, que es la primera parte, cómo empezar a idear y a buscar y a analizar todas las cosas que nos llevan o que nos ayuden a darle vida a una idea. Entonces, estén pendientes de todos en las empresas que están trabajando mucho para la reactivación económica, y sí es bien interesante pensar en esto de la creatividad y la innovación. Bueno, lo importante de continuar actualizándolos, y les invito, aprovecho para invitarlos a que todos los miércoles a las 11 a.m. nos conectamos con los temas para la sostenibilidad empresarial, que son estos microlearnings que preparamos, que son totalmente gratuitos y que resultan de los requerimientos de formación para el sector empresarial. Vamos, les voy a compartir, pues bueno, no veo más preguntas acá, voy a compartirles la agenda que nos queda de este mes para que ustedes puedan revisar cuál tema consideran de interés y se puedan, pues, inscribir. También quiero aprovechar este espacio, pues primero que todo, pues agradecerte, Rodrigo, nuevamente por haber aceptado la invitación, a todos ustedes por haberse conectado. Quiero compartirles, pues, este curso que se llama Gerencia Eficiente de las Copropiedades. Desde el área de sostenibilidad empresarial del Centro de Educación Continuada, diseñamos experiencias de formación que dan respuesta a las dinámicas globales. Es un curso que nos han requerido y que lo estamos compartiendo. Para los interesados, con gusto lo pueden escribir. Aquí está en la agenda para que ustedes puedan ver y ustedes se puedan agendar, y ustedes puedan revisar y decir, bueno, este es el tema que me interesa. En el Instagram de @sostenibilidad las publicamos el primer día de cada mes. Ustedes pueden consultar la agenda para que se puedan programar y estar con nosotros los miércoles a las 11 a.m. La próxima semana estaremos hablando de marketing político en campañas electorales exitosas. Entonces tenemos dos invitados internacionales, Bolivia y Ecuador, estarán acá compartiendo sus experiencias para desarrollar marketing político. Para todos, muchísimas gracias. Quiero dejarlos con la invitación a la convocatoria de la versión número 12 del Premio al Mérito Empresarial Universidad Simón Bolívar. Está abierta la convocatoria en las categorías empresariales: mérito a la empresa innovadora, mérito a la sostenibilidad empresarial, mérito a la responsabilidad social y el valor compartido, mérito a la empresa salud, mérito a la empresa de industria y manufactura. Los voy a dejar con un corto video para que se animen y se postulen a esta convocatoria. La empresa de hoy necesita de creatividad, innovación, liderazgo y sobre todo trabajar en equipo para salir adelante, impulsando la reactivación económica y social de Colombia, ayudando a los más necesitados y desarrollando estrategias de impacto empresarial. Es por eso que los invitamos a participar en la 12ª versión del Premio al Mérito Empresarial de la Universidad Simón Bolívar, reconocimiento a las mejores prácticas empresariales que son dignas de ser compartidas a nivel nacional. Inscripciones hasta el 15 de julio a través de la página web www.premioalmeritoempresarial.com. Gracias a todos por su asistencia. Nos vemos en el próximo webinar de los temas para la sostenibilidad empresarial. Gracias, Rodrigo. Gracias. Feliz día.